Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio experimental, científico y divulgativo, donde queremos dar a conocer a las personas que hacen ciencia en el departamento de Nariño. En particular, personas que admiramos y nos inspiran con su conocimiento sobre la vida y sus diferentes formas. Hoy tenemos una invitada muy especial, una de las personas que más sabe acerca de venenos y serpientes en el departamento de Nariño y en Colombia, además de ser una muy bella persona y excelente compañera. Te damos la bienvenida, Diana Mora Obando. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Encantada de compartir con ustedes un tema que realmente me apasiona y les agradezco muchísimo por la invitación. Muy bien, Dianita. Pues yo te cuento que estoy muy emocionado por empezar como estos nuevos proyectos, un poquito de divulgación y empezar como con este experimento que espero que nos lleve a descubrir un montón de maravillas de esta ciencia que estudiamos y, por qué no, también aprender desde otras disciplinas. Entonces, primero que todo, hacerlo formal, que es presentarte. Dianita es bióloga, egresada de la Universidad de Nariño, es magíster en ciencias biomédicas con énfasis en bioquímica y fisiología celular en la Universidad de Costa Rica y doctora en biomedicina y biotecnología en la Universidad de Valencia de España. Para hoy les tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de serpientes, quizás algunos de los seres vivos más temidos e incomprendidos alrededor del mundo. Cuéntanos, Dianita, ¿por qué hablar de serpientes? ¿Qué tienen de especial? Bueno, bien, las serpientes son animales fantásticos, ¿no? Empezando pues por todas las características que estas presentan. Estas serpientes son reptiles, hacen parte de la clase reptilia, al igual que las lagartijas, las tortugas, los cocodrilos. Y ellas tienen, a nivel de características físicas, digamos que pueden ser animales que tienen un cuerpo largo, cilíndrico, no tienen patas, tampoco tienen párpados, ¿sí? Y a pesar de que no tienen patas, pues tienen diversos movimientos. Esos movimientos pues van a depender de los hábitats donde ellas se encuentran, ¿no? Entonces podemos tener especies que son capaces de nadar, de bucear, de excavar, de saltar, ¿sí? Incluso hay algunas especies hasta que son capaces de planear, ¿no? Entonces vemos que pueden ellas transportarse a diferentes lugares a través de diferentes tipos de movimientos. Otra característica que presentan estas serpientes es que pueden consumir presas bastante grandes, ¿no? Entonces, eso se debe pues a algunas características anatómicas que tienen en su boca y miramos, por ejemplo, que los huesos de la maxila y la mandíbula se encuentran unidos por un hueso que se conoce como cuadrado. Entonces, eso hace que ellas tengan la capacidad de abrir muchísimo la boca y por lo tanto, pues, alimentarse de presas bastante grandes, ¿no? Estamos hablando de presas que pueden incluso doblar o triplicar su tamaño corporal, ¿no? Entonces, esas características, digamos que son algunas de las más importantes que presentan estos animales tan peculiares. Supremamente interesantes y son animales que culturalmente también los podemos relacionar mucho como con la fuerza, con la astucia, con habilidades que nosotros admiramos, ¿cierto? También a través de sus capacidades biológicas podemos ver que hemos podido imitar algunas cosas, como por ejemplo la termosensibilidad, que la aplicamos ahora en muchas tecnologías, ¿cierto? Además se caracterizan porque son animales de sangre fría, ¿sí? Son animales ectotermos, entonces digamos que esto a nivel fisiológico nos está indicando que su temperatura depende mucho de la temperatura ambiental, ¿no? Entonces eso pues también limita un poco la presencia de estos animales en algunos tipos de hábitats, ¿no? Esas son características esenciales también de estos animales. Digamos que esas características podrían darnos una noción de lo que es una serpiente, ¿no? Ah, ok. Pero entonces, por ejemplo, en Nariño, que tenemos una representación tan alta de ecosistemas montanos, por ejemplo, el páramo, ¿en el páramo podríamos encontrar serpientes? En el páramo hasta la fecha yo no he mirado nunca he tenido un avistamiento de una serpiente, ¿no? En la zona de páramo. Cuando uno habla un poquito del hábitat o de los hábitats en los que podemos encontrar a las serpientes, miren que estas serpientes
con frecuencia se las encuentra a nivel de lo que son regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Principalmente, ahí es donde las encontramos con mayor frecuencia, aunque ellas pueden tener una distribución bastante amplia. A nivel de montaña es muy difícil encontrarlas por encima de los 3.000 metros, ¿no? Entonces esa frecuencia va disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso digamos que como que esos avistamientos en esa zona son nulos, ¿no? Y como les decía, pues estas serpientes tienen una distribución muy amplia a nivel global. Podemos encontrarlas prácticamente en todo el mundo, excepto pues en las zonas árticas, subárticas y antárticas, ¿no? Y por encima de los 3.000 metros, como les digo, es difícil realizar avistamientos, ¿no? Uh-huh. Los lugares donde existirían, si te entiendo bien, serían sitios que tienen unas temperaturas que pueden variar entre lo templado a lo cálido, ¿cierto? Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué tipos de serpientes podemos encontrar? Bueno, digamos como que en términos generales, sí, en términos bastante simplificados, podemos decir que podemos encontrar serpientes venenosas y no venenosas, ¿sí? A nivel de toxinología, los especialistas, ustedes van a escuchar mucho o van a encontrar literatura donde se menciona que existen serpientes de importancia médica o serpientes que no son tan importantes desde ese punto de vista clínico, ¿no? Entonces, podemos hablar de serpientes venenosas y no venenosas. Bien, dentro de estas serpientes venenosas, pues encontramos, si nos enfocamos un poquito en nuestro país, en Colombia, encontramos dos familias esenciales, que son la familia Vipéride y la familia Elápide. ¿Sí? Dentro de estas familias, pues vamos a encontrar géneros que tienen una amplia distribución en nuestro país y que también pues las podemos encontrar en la región, en nuestra región, ¿no? En Nariño, en el departamento Nariño. Bien, bueno, ¿qué características tienen estas serpientes? ¿Sí? Entonces miren que en el caso de las serpientes vipérides, algunas de estas especies presentan una foseta, que es como una especie de fosa que se encuentra entre la fosa nasal y el ojo de la serpiente. Entonces como una especie de un huequito, ¿sí? Como un hoyo. ¿Cuál es la función fisiológica que tiene? Pues es algo bien interesante porque eso permite detectar mínimos cambios de temperatura, ¿sí? Por parte de estas serpientes frente a su presa, ¿no? Entonces les permite detectar, ir siguiendo a su presa, pues precisamente siguiendo esos cambios de temperatura, ¿no? Entonces es fundamental para esa función biológica que tienen las serpientes, ¿no? Bueno, en cuanto a las serpientes de la familia Lápide, en nuestro país podemos encontrar pues las conocidas corales, ¿no? Entonces, seguramente han escuchado hablar de estas serpientes que son de colores bastante llamativos, colores que tienen colores naranja, rojo, blanco, ¿sí? Son serpientes que presentan anillos de este tipo de colores, entonces son bastante llamativas, ¿no? Eso no quiere decir pues que podamos encontrar también falsas corales, son serpientes no venenosas y que tengan también estos mismos colores, ¿no? Que traten de imitarlas en ese sentido. Bueno, en cuanto a las serpientes no venenosas, dentro de esas serpientes encontramos a la familia Colúbride y a la familia Boide, ¿sí? Entonces, dentro de esa familia Colúbride, pues están y la familia Boide están todas las no venenosas. Sin embargo, pues existen excepciones, ¿no? Imagínense que dentro de estas serpientes hay algunas especies que presentan secreciones tóxicas para algunas presas. Entonces es supremamente interesante y pues hay que tener mucho cuidado también con la manipulación, ¿no? Ese es un llamado a ser un poco precavidos en la manipulación de estas serpientes, aunque uno diga, bueno, son culebras, no son venenosas y no podrían generar daño, ¿no? Mayor daño en el humano. Es cierto que ellas pueden infligir, por ejemplo, edema o dolor en el humano y no causar daños o estragos tan fuertes como una víbora o un elápido, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, si miramos un poquito, digamos, más a profundidad las especies de serpientes que podemos encontrar en nuestra región, específicamente en el departamento de Nariño, pues tenemos que hay una riqueza bastante interesante, ¿no? Entonces miramos, por ejemplo, que hay dentro de la familia Viperida, aquí encontramos Botrops asper, quizás ustedes han oído hablar de la famosa talla X, Mapaná, y ha recibido un montón de nombres, pues porque tiene una distribución muy amplia a lo largo incluso desde el sur de México hasta la parte norte de Perú, ¿no? Entonces es una especie que se distribuye, tiene una amplia distribución.
Por otra parte, tenemos también a Botrops ayerbaei, conocida como X patiana, Botrops pulcra, cuatro narices, Botrops puntatus, que se le conoce como rabo de chucha, Botrocophias campbelli, ¿sí? Que es la víbora de Campbell, una serpiente muy bonita, Botrytis schlegeli, que es la víbora de pestaña, víboras de tierra fría, y también tenemos, miren, por ejemplo, la Quesis acrocorda, que es la famosa pudridora verrugosa, ¿sí? Tenemos también algunas especies del género Portidium, como Portidium nasutum, que a esa se le conoce como cachetona o patoquilla, y entre las corales, pues se distinguen todo lo que son las especies del género Micrurus, ¿no? Entonces, podemos encontrar allí, comúnmente hasta se les conoce como rabo de ají, coral ancla ecuatoriana, ¿no? Dependiendo de las especies que se encuentren. Y también es importante mencionar, pues allí hay serpientes como la serpiente marina, ¿no? La serpiente Hydrophis platurus, que pues también es venenosa, ¿no? Dentro de esas familias, de la familia de las no venenosas, pues encontramos aquí en el departamento, encontramos las falsas corales, que quizás es una de las más frecuentes, que incluso se puede encontrar en las cercanías de Pasto, Erythrolamprus epinephelus o Erythrolamprus bisona, ¿sí? Y son serpientes falsas corales. También tenemos a la caracolera, perdón, Imantodes encoa, la fueteadora, Quironius monticola, así como una serpiente que es muy común también encontrarla hacia la costa pacífica nariñense, Clelia ecuatoriana, ¿no? Entonces, esta serpiente pues se conoce como cazadora negra o sopilota, ¿no? En otros lugares digamos, como en otros países. Tenemos también finalmente la boa constrictor, ¿no? Entre otras especies. Entonces, estas son como algunas de los ejemplos de especies que podemos encontrar en nuestro departamento en particular, ¿no? Como para aclarar solamente, la serpiente boa, ¿esa sería venenosa o no venenosa? No, esa no es venenosa, esa mata por constricción. Tiene, digamos, como una dentición muy diferente, ¿no? Eso es una cosa importante también a nivel de las serpientes, ¿no? Los tipos de dentición que existen en las serpientes. Entonces hay algunas que las venenosas, por ejemplo, presentan dentición de tipo solenoglifa, que son unos colmillos que se encuentran en la parte delantera de la maxila superior y se pliegan a estos colmillos. Otras serpientes venenosas presentan dentición proteroglifa y otras opistoglifa, ¿no? Que son la que se encuentra en los colúbridos. Pero en el caso de los boidos y algunos colúbridos, pues son aglifos, ¿no? No presentan esos colmillos inoculadores de veneno, ¿no? He escuchado mucho acerca del patrón rana, que es como si, en cuanto a los elápidos, que si es rojo, amarillo, negro, amarillo, es venenosa o no venenosa. ¿Podrías aclararnos un poquito acerca de eso? Sí, mira, el patrón rana, digamos que es una de las características que normalmente aparecen cuando uno empieza a leer textos y nos dicen, bueno, con estos patrones podemos identificar que una serpiente es coral verdadera o coral falsa, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado porque hay excepciones, entonces no para todas las serpientes corales verdaderas aplican esos patrones. Sí, entonces hay que quizás tener en cuenta otras características, eso lo recomiendan también muchos de los herpetólogos que se dedican como a distinguir este tipo de serpientes, corales verdaderas y corales falsas, esencialmente, por ejemplo, en el tamaño de los ojos, en el tamaño de las escamas, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos otros aspectos, ¿no? En el momento de diferenciar una serpiente falsa, coral falsa o coral verdadera, ¿no? Uh-huh. Aristo de Mitam. Muchas gracias. Bueno, y entonces, sabiendo un poquito qué tipos de serpientes hay, cómo se las podría clasificar, venenosas o no venenosas, contanos un poquito de qué se alimentan y cómo lo hacen. Vale. Bien, estas serpientes miren que tienen una dieta bastante amplia, ¿no? Entonces miren que las serpientes se pueden alimentar de mamíferos, esencialmente, de roedores, ¿sí? Pueden alimentarse de aves, de reptiles, imagínense, incluso de lagartijas, incluso de serpientes también, ¿no? Entonces conocemos a serpientes que son ofiófagas,
¿sí? Esto es muy importante porque la zopilota, como les decía, la serpiente Clelia, esta serpiente es capaz de consumir otras serpientes como la talla X, ¿no? Entonces hay un control poblacional bastante importante allí. Y el problema es que muchas de las personas, como no conocen a estos seres tan importantes y el rol que desempeñan, pues entonces prácticamente por el miedo terminan matando las serpientes, ¿no? Y entonces eso pues afecta un poco la dinámica de las poblaciones también a nivel interno, ¿no? Entonces miren que la dieta es bastante amplia, ¿no? Incluso también se pueden alimentar de huevos, ¿sí? De anfibios, de insectos, de caracoles, bueno, tienen una amplia variedad, ¿no? Son carnívoras, ¿no? Son carnívoras, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. La frecuencia de la alimentación va a depender un poco de la especie de serpiente de la que estemos hablando, ¿no? Entonces van a haber algunas, por ejemplo, que se alimentan una vez a la semana, otras se alimentan una vez al mes o cada 2 meses, otras pueden estarse alimentando 3, 4 veces al año, ¿sí? Porque pues ellas a nivel fisiológico pues tienen un metabolismo bastante lento y por otra parte pues les decía que son seres ectotérmicos, ¿no? Entonces su temperatura va a depender mucho del ambiente y por lo tanto pues esa temperatura también de cierta manera pues va a influir en ese proceso de digestión de las presas, ¿no? Entonces eso hace que incida como en esa frecuencia de alimentación de las serpientes, ¿no? Eso podemos decir, digamos, como con respecto a de lo que se alimentan las serpientes. ¿Cómo se alimentan? Pues en cuanto a cómo se alimentan estas serpientes, ya les había comentado algo que es la constricción, por ejemplo, en el caso de las boas, ¿sí? Serpientes que no son venenosas, pero que ellas se ayudan de esa fuerza de constricción que tienen para lograr subyugar a la presa y posteriormente consumirla, ¿no? Otras que sí que tienen o están dotadas de veneno, pues entonces sencillamente inoculan el veneno y ese veneno pues va a tener algunas funciones biológicas de las que quizás hablaremos más adelante. ¿Sí? Entonces, ese veneno pues también ayuda a ese proceso de alimentación, ¿no? Entonces, digamos que esas serían como las formas esenciales. ¿En qué consisten los venenos y cuál es su función en estos seres? Vale, bien. Esa es una pregunta supremamente interesante, ¿no? Pues porque el veneno, digamos que prácticamente eso ha sido como lo que me he enfocado los últimos 15 años de estudio y este veneno de las serpientes es una mezcla muy compleja que está conformada por proteínas que pueden tener actividad enzimática o no, está conformada por sales, por agua, por carbohidratos, lípidos, ¿sí? Podemos encontrar diferentes, dentro de esas proteínas encontramos toxinas, ¿no? Entonces eso es pues lo que le confiere esa función biológica al veneno. ¿Cuáles son esas funciones biológicas del veneno? Pues en primer lugar está la inmovilización, en segundo lugar la muerte, así como también la digestión de las presas, ¿no? Entonces, miren que la función y el rol biológico pues es bastante importante. Otra función adicional es la función de defensa, y es en esa función de defensa donde justamente el hombre resulta ser víctima de las mordeduras por serpiente, ¿no? Entonces, esa es otra función de ese veneno. Estos venenos están producidos por o se producen más bien en una glándula que se encuentra en la maxila superior de la serpiente, ¿sí? Por encima de la maxila superior de la serpiente, y esa glándula está rodeada de una cantidad de músculos. Esos músculos se comprimen y al comprimirse o al contraerse, lo que hacen es inyectar el veneno. Si ese veneno se va a ir por unos conductos, un ducto primario, un ducto secundario, y posteriormente cae a los colmillos. ¿Sí? Esos colmillos van a depender, dependiendo, como ya les mencionaba, del tipo de dentición que tengan esas serpientes, pues entonces miren que van a llegar hacia conductos cerrados o conductos abiertos. ¿Sí? Eso va a depender de la especie de la que estemos hablando. Y pues finalmente ese veneno va a ser inoculado en la presa, ¿no? Y va a cumplir pues allí las funciones biológicas que desempeña. ¿Cuáles son los componentes que podemos encontrar en ese veneno? Pues eso también va a depender de la especie, pero por ejemplo, hemos visto que esos venenos, en el caso de los venenos de los vipéridos, están conformados principalmente por fosfolipasas,
¿sí? Que algunas de esas fosfolipasas son miotóxicas, eso quiere decir que generan daño a nivel del músculo, entonces pueden estar relacionadas con lo que es la digestión de este tipo de tejidos, ¿no? Tenemos también metaloproteasas, esas proteínas están relacionadas con lo que es eventos hemorrágicos, aunque hay algunas también que producen alteraciones a nivel de la coagulación, ¿sí? Tenemos serinaproteasas, también relacionadas algunas de estas con alteraciones a nivel de la coagulación. Entonces miren que hay diferentes componentes. En el veneno de una sola serpiente podemos encontrar incluso hasta 20 o más componentes que hacen parte de ese veneno, ¿no? Entonces es una mezcla, como les decía, una mezcla muy compleja que es capaz de que todos esos componentes actúan en sinergia, dando lugar pues a esas funciones biológicas, ¿no? Que al final de cuentas pues van a generar efectos, en este caso en la presa o los diferentes cuadros clínicos en los pacientes, por ejemplo, que han resultado envenenados, ¿no? Por una mordedura de serpiente venenosa, ¿no? Que escuchamos, por ejemplo, que cuando se refieren a un veneno en particular, digamos, de tipo neurotóxico, dicen, por ejemplo, una gota puede matar a 200 personas, no sé, estoy exagerando, mientras que la mayoría de las presas de ellos son de tamaño similar o menor a ellos. ¿Cuál es esa explicación a esa potencia? Bien, es una pregunta bastante interesante porque resulta que eso va a depender mucho del efecto del mecanismo de acción que tienen esas toxinas que hacen parte de los venenos de esas serpientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú te refieres a neurotoxinas, muchas de esas neurotoxinas hacen parte de venenos de lápidos, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las corales, estamos hablando, si hablamos de serpientes de África, de Asia, de las nayas, de todas estas serpientes, las cobras, todas estas serpientes hacen parte de esa familia, ¿no? Y tienen una característica muy especial y es esa, que tienen neurotoxinas que son capaces de atacar a nivel del sistema nervioso central y por lo tanto, pues, generar un efecto muchísimo más rápido, ¿no? En este caso, pues, inmovilizar y dar muerte a la presa, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde se concentra la potencia de esos venenos, ¿no? Y eso explica la potencia de esos venenos en comparación, por ejemplo, con las serpientes, con los vipéridos, ¿no? Con los venenos que hacen parte de esas serpientes de los vipéridos. Dentro de los mismos venenos, pues vamos a encontrar algunas serpientes que son más potentes que otras. Y eso lo hemos venido midiendo con ensayos a nivel in vivo, utilizando modelos murinos, sí, ratones de laboratorio. Entonces, a través de eso uno se puede dar cuenta de cuáles venenos pueden ser un poco más potentes que otros, ¿no? Dependiendo de pues, el tiempo, la dosis mínima que da lugar a la muerte del modelo en este caso, ¿no? Entonces sería como esa la explicación a la potencia. Además, acuérdense que les decía que esos venenos son mezclas complejas, entonces no solamente hay un componente, sino que hay muchos componentes que están actuando en sinergia y que eso al final determina la dosis letal de un veneno, ¿no? Que eso es lo que estamos, digamos, como entendiendo también a través de la potencia de un veneno. Vale. Bueno, Dianita, entonces, pues a través de todo esto que nos has expresado, pues sería importante saber, en caso de un envenenamiento, en caso de un encuentro con una serpiente, qué hacer, qué es importante tener en cuenta en el momento en que uno se encuentre con este tipo de seres vivos. Bien, eso es fundamental, ante todo porque pues precisamente a través de este tipo de comunicaciones queremos llegar al mayor número de personas posibles y que tengan muy en cuenta cuáles son los cuidados que deben tener, ¿no? En el momento en el que ocurre una mordedura. Entonces, lo primero es estar calmado, ¿sí? Que la persona esté calmada. A veces uno entiende que son situaciones complicadas y que lo primero que se hace es como generar ese estado de alerta, ¿no? Pero hay que tratar de estar calmado. En segundo lugar,
lavar muy bien la zona afectada con jabón y agua, evitar aplicar cualquier tipo de emplasto, evitar realizar torniquetes, porque, por ejemplo, como les decía, si hay venenos que producen daño a nivel de los tejidos, entonces estamos hablando de necrosis, y si ustedes hacen un torniquete, pues justamente eso va a favorecer que ese tejido muera, ¿sí? Que ese tejido se necrose más y por lo tanto puede llegar incluso a la amputación de una extremidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dependiendo también de la zona donde ha sido mordido el paciente, pues entonces se debe inmovilizar esa zona, se debe realizar un vendaje adecuado y llevar inmediatamente a la persona que ha sido afectada a un centro de salud. Entonces, esa es la mayor recomendación, ¿sí? Llevar hacia un centro de salud. En ese centro de salud, ¿qué es lo primero que le deben aplicar? Pues el suero antiofídico, ¿no? Suero antiofídico o actualmente reconocido como antiveneno. Entonces ya los departamentos y dentro de cada uno de los países, pues en el caso de Colombia, existen casas comerciales, institutos que producen este tipo de sueros que son pues el tratamiento que ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento de los envenenamientos por mordedura de serpiente, ¿no? Entonces, eso es como digamos, como el conducto regular que hay que seguir en el caso de que ocurra una mordedura. Bien, ¿qué precauciones se debe tener para evitar ese tipo de mordeduras? Pues entonces tratar de que en las zonas donde hay mayor frecuencia de serpientes, pues andar con botas, evitar tocar troncos con las manos y siempre utilizar como herramientas adicionales para no colocar la mano directamente. Ser muy precavidos, ¿no? Muy precavidos en el campo, en ese sentido. Esas son como algunas de los tips o las indicaciones que se podrían dar para evitar estas mordeduras, ¿no? ¿Mm? Sí, Anita, gracias. Muy importante esa información que nos das porque pues de esa forma también podemos evitar muchos accidentes y al mismo tiempo pues evitar hacerles daño, ¿no? A las serpientes. Porque bueno, con todo lo que nos estás contando, pues uno creería que son animales muy peligrosos, muy dañinos, que mejor ellos allá y nosotros acá. Pero, ¿por qué crees que es importante saber de serpientes y por qué son importantes las serpientes? ¿Por qué ellas existen, digamos? Bien, una de las cosas que creo que la hemos abordado a lo largo de la entrevista es que ellas tienen un rol ecológico bastante importante, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente pues están controlando otras poblaciones, sino que también pues hacen parte de esa cadena alimenticia, ¿no? De otros grupos animales, ¿sí? Entonces miren que en el caso de las dietas, la dieta que tienen las serpientes, que es bastante amplia, pues están realizando un control de las poblaciones de roedores, ¿sí? Que a veces transmiten diferentes tipos de enfermedades, entonces estamos generando ese control a través de las serpientes, ¿no? De igual manera, plagas, hay algunas les comentaba que consumen insectos, entonces pues también estamos viendo ese control biológico que están ejerciendo las serpientes. Las mismas serpientes se encargan de regular también las poblaciones de serpientes, como les decía, las serpientes ofiófagas pues se encargan de ir controlando también, por eso es importante no matarlas a las serpientes, ¿no? Tratar de reubicarlas o de llamar a profesionales que son especialistas en el campo de la herpetología y que podrían facilitar la reubicación de estos animales, ¿no? Entonces, ese digamos que sería uno de los roles importantes de las serpientes. Y otro rol que quizás es poco conocido, ¿sí? Poco conocido, pero miren que es un campo, digamos, que está generándose o que está tomando auge actualmente y es la bioprospección, ¿no? Entonces, aprovechar esa biodiversidad, en este caso, digamos que el componente esencial a partir del cual podemos obtener diferentes compuestos que son importantes a nivel farmacéutico o a nivel biotecnológico es el veneno, ¿no? Entonces, dentro de ese veneno ya hemos encontrado que hay diferentes componentes y esos componentes pues pueden tener una gran aplicación a nivel biotecnológico o a nivel clínico, ¿no? Entonces, miren que hay un ejemplo muy claro y es el medicamento que es el captopril. Es un medicamento que es para disminuir la tensión arterial. Entonces, este medicamento justamente se creó
teniendo en cuenta un componente de un veneno de una serpiente que es Botrops yararaca, ¿no? Nosotros hemos visto que una serpiente que se distribuye en Brasil. Y hemos visto que ese componente está presente también en muchas de las especies de incluso de nuestra región de Nariño, ¿no? Entonces vemos que ese componente son los péptidos potenciadores de bradiquininas y ese componente es como la base, digamos, como el principio activo que tiene el captopril, ¿no? Entonces es un ejemplo claro de cómo esos venenos nos pueden estar siendo útiles para estas aplicaciones médicas, ¿no? Entonces, digamos que esa es otra importancia adicional que se le puede dar a las serpientes y el por qué es importante conocerlas, ¿no? Entenderlas, saber cómo funcionan, saber cuáles son sus roles, ¿no? A nivel biológico. Wow, sí, Dianita, son datos que la mayoría de la gente no sabe y que yo no lo sabía, por lo menos me parece supremamente importante y supremamente maravilloso, pues todo lo que podemos aprender a partir de conocer un poquito la diversidad que tenemos alrededor de nosotros y asimismo pues poder hacer algo para conservar, ¿no? Como bien dices, las serpientes pues necesitan unos espacios naturales donde ellas puedan desarrollar sus actividades ecológicas y el hecho de que quizás les quitemos parte de su hábitat también va a hacer que los riesgos también se vean reflejados en nosotros y en las poblaciones pues que están cerca, ¿no? a las poblaciones de serpientes. Dianita, pues me pareció una charla supremamente bonita, informativa, que creo que a la gente también le puede servir mucho y muchísimas gracias por estar en este espacio. Espero que se pueda repetir, quizás con otro tema, quizás profundizando un poquito más lo que nos cuentas acerca de la bioprospección y de los venenos. Es un tema que da para mucho, es muy interesante y pues tenemos en Nariño a una de las personas que más saben de esto en el país, entonces hay que aprovechar eso. Te agradezco, Denita, por hacer parte de esta invitación que te hice y pues, no sé, ¿quisieras dar alguna conclusión final? Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un placer pues compartir todo esto con ustedes. Digamos que son temas que los hemos tratado de manera muy superficial y aquellos que estén pues interesados en este tema perfectamente pues pueden comunicarse conmigo, pueden escribirme y con el mayor de los gustos se les puede dar información un poco más amplia, ¿no? Al respecto. Entonces, simplemente eso, ¿no? Recordemos que las serpientes pues son seres fantásticos que han, hace muchos años pues han venido siendo mitificados, ¿no? Entonces son seres mágicos, entonces digamos que entenderlos, ir un poco más allá de esas cosas y quizás como no tener ese miedo, sino respeto por este tipo de animales, pues es algo esencial, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Dinita, para una próxima oportunidad entonces, que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.